El panel apariencia tiene una enorme importancia dentro de Illustrator porque permite describir las características de un objeto que yo tengo seleccionado y además permite aplicar efectos sobre un objeto de una forma muchísimo más sencilla que si utilizara otras técnicas. Para demostrar esto, voy a crear un texto nuevo. Vamos a aplicarle un tamaño mayor, 53 puntos. Y voy a alinearlo respecto a la mesa de trabajo en forma horizontal. Todo el resto del formato o todo el resto de características que le voy a aplicar a este texto los voy a hacer exclusivamente utilizando el panel de apariencia. Lo primero que voy a agregar es un color de relleno, para lo cual bajo el menú del panel apariencia selecciono la opción Añadir relleno nuevo. Al seleccionarlo me aparece un texto de relleno y en la parte derecha un cuadro que me está indicando el color de relleno y también me aparece la característica de trazo que yo puedo configurar. Voy a aplicar un color magenta como relleno de color y como trazo voy a aplicar un color blanco y voy a cambiar el espesor del contorno a 2 puntos. Cuando aumenta el espesor del trazo, el trazo por defecto amplía su tamaño del borde del carácter hacia afuera y del borde del carácter hacia adentro. Es decir, si este trazo tiene 2 puntos, hacia afuera aumenta 1 punto y hacia adentro aumenta 1 punto. Esto hace que si el trazo por algún motivo debe aumentarse, se afecte enormemente la forma del carácter. Voy a dejarlo en 2 puntos. ¿Cómo soluciono esto? El orden de las características que yo voy apilando dentro del panel de apariencia es muy importante. Tengo los caracteres de primero, luego sigue el relleno que le estoy aplicando a los caracteres o al texto y posteriormente tengo el trazo. Para solucionar este problema voy a tomar el trazo y lo voy a arrastrar para que quede debajo del texto. Lo arrastro debajo de donde dice caracteres y ya este trazo está debajo del texto, por lo tanto no está afectando la parte interna del mismo. Algo que me encanta del panel de apariencia es la posibilidad de utilizar múltiples rellenos dentro de un objeto. Esta tarea tendría que hacerla duplicando elementos en el caso en que no utilizara el panel de apariencia. Voy a seleccionar desde el menú del panel la opción de añadir relleno nuevo y tengo el relleno original y el relleno que estoy aplicando actualmente. Vamos a cambiar el color de este relleno y lo vamos a cambiar por este esfumado que se llama púrpura radial. Lo aplico y ya tengo este color esfumado sobre el otro relleno que es de color magenta. Normalmente no puedo aplicar un relleno de esfumado a un texto, así que la forma fácil de hacerlo es crear un relleno nuevo en el panel de apariencia, el cual ya me permite utilizar como color de relleno el esfumado. Vamos a formatear un poco este esfumado. Hago clic en el panel de degradado y lo que voy a hacer es crear una transparencia. Hago un clic para agregar un punto de transformación del esfumado y en el valor de opacidad vamos a darle 0. Y acá vamos a darle también en el segundo punto un valor de opacidad, por ejemplo, de un 20%, 0. Al existir estos valores de opacidad, deja ver parte del otro color o del otro valor de relleno que yo tengo apilado dentro del panel de apariencia. Tengo un valor de relleno que es sólido y que es de color magenta y sobre ese valor de relleno tengo un nuevo valor de relleno que es un valor degradado o un valor esfumado y este relleno degradado contiene una opacidad que me permite ver parte del color que está en la parte inferior. Voy a seleccionar el color de la parte superior y voy a hacer una modificación en este punto regulador de esfumado. Hago un doble clic, me aparecen los deslizadores o las casillas para agregar este color, pero el color que quiero agregar está dentro de las muestras. Activo las muestras y voy a hacer clic sobre el color cian que hace parte del grupo anuncio. Voy a aplicar una sombra a este texto. Bajo el menú efecto, selecciono el submenú estilizar, sombra paralela. Activo la casilla de previsualizar, OK, para aplicar el efecto y este efecto también entra a formar parte de la lista de características que contiene este texto. Como decía anteriormente, el orden de estos elementos o el orden de los efectos que están listados dentro del panel de apariencia importa mucho. La sombra que acabo de aplicar es una sombra que se le ha aplicado al objeto en general, pero yo también puedo aplicar efectos o características
a cada uno de los elementos que están listados dentro del panel de apariencia. Voy a seleccionar solamente el trazo para aplicarle un efecto a la característica de trazo. Bajo el menú Efecto, seleccionamos la opción Trazado y seleccionamos Desplazamiento. Hago clic en la opción de previsualizar y observen que el contorno se ha desplazado. Voy a cambiar ese valor de desplazamiento a 1.5 y hago clic en OK. Cambio el espesor a 1 milímetro. Ya que estos contornos se han desplazado, empiezan a intersectarse. Para mejorar este efecto, voy al menú Efecto, la opción Busca trazos y selecciono Añadir. Me acerco con la herramienta lupa y observen el efecto. Voy a cambiar el grosor de este contorno para mejorar el efecto. Recuerden que cualquiera de las características que yo tengo configuradas dentro del panel de apariencia se pueden modificar en cualquier momento. Si hago clic sobre la opción de sombra paralela, tengo la oportunidad o la opción de modificar totalmente las características de esta sombra. Modificar un poco el valor de desplazamiento y hago clic en previsualizar para ir mirando lo que estoy haciendo. Hago clic en OK y ya tengo totalmente formateado este texto usando el panel de apariencia.